Bienvenidos a este programa especial ¿Qué sabía el Papa? Durante la próxima hora veremos un documental sobre lo que el cardenal Joseph Ratzinger hizo antes y después de ser elegido Papa sobre los abusos sexuales por parte de sacerdotes. Al final de este documental y para analizarlo nos acompañarán desde la Ciudad de México Rubén Aguilar Valenzuela, académico y autor del Pleito de los Papas. Desde Buenos Aires, el padre Jesús Álvarez, miembro de la Sociedad San Pablo. Desde Monterrey, México, la periodista San Juana Martínez, excorresponsal en Roma y autora de varios libros acerca del tema. Desde Los Ángeles, la abogada Marta Escutia, especialista en casos de abuso sexual sacerdotal y miembro del equipo del abogado Jeff Anderson. Y desde Saltillo, México, Monseñor Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo. Bienvenidos a todos y a ustedes junto con la audiencia los invitamos a ver qué sabía el Papa. ...2008... un viaje que hizo historia. La primera visita a los Estados Unidos del nuevo Papa. Su primera oportunidad para dirigirse a los católicos estadounidenses y hablar sobre el abuso sexual en la Iglesia Católica. Ninguna de mis palabras podría describir el dolor y el daño infligidos por tal abuso. Por primera vez, un papa se reúne con las víctimas del abuso. Fue el primer papa en pedir perdón por la crisis de abuso sexual con voz propia. Fue el primer papa en redactar un documento completamente dedicado al abuso sexual, y así sucesivamente. Pero detrás de las disculpas públicas y los encuentros históricos, hay una historia más sombría y complicada. Creo que la respuesta compleja y frustrante es que el Papa Benedicto XVI es a la vez parte del problema y parte de la solución en ese tema. Joseph Ratzinger no fue ni es villano de la crisis de abuso sexual en la Iglesia Católica, de ninguna manera. Pero tampoco es el héroe. Él era parte de una cultura. David Gibson es reportero especializado en religión y biógrafo del Papa. El poder, la autoridad de la Iglesia y el derecho canónico siempre estuvo en sus manos para hacer algo. Pero siempre tomó la vía más lenta, la táctica de postergar. Es algo que creo que la gente aún espera que responda. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo más? Por décadas antes de convertirse en Papa, Joseph Ratzinger fue un funcionario poderoso en el Vaticano quien más que cualquier otro, además del Papa Juan Pablo II, pudo tomar acciones decisivas para apaciguar la crisis de abuso sexual. Pero según dicen los críticos y muestran los documentos, la historia de cómo manejó los casos de pederastia es polémica, parte de una cultura de dilación y quizás obstrucción. Esa historia comienza en Alemania, en el pequeño pueblo de Grafing. En 1986, el párroco Peter Hullermann fue condenado por abusar sexualmente de niños. Pero tan impactante como el abuso mismo fue esto. Hullermann ya antes había abusado de niños y la jerarquía de la iglesia lo sabía. Yo era monaguillo en la iglesia donde sucedió e iba a misa de 2 a 3 veces por semana. En esta iglesia, en Essen, Alemania, Wilfried Fesselmann dice que Hullermann abusó de él 7 años antes de ser arrestado en Grafing. Fesselmann apenas tenía 11 años. Me dio algo de beber y comencé a sentirme mal. Luego se desvistió y me dijo que también me desvistiera. Luego nos tocamos y tuve que hacerle sexo oral. Hullermann fue transferido a Múnich,
para someterse a terapia. Su psiquiatra advirtió a la iglesia que no debería permitírsele trabajar de nuevo con niños, pero unas semanas después del traslado, Hullerman fue asignado a una nueva parroquia. ¿Quién supervisó el traslado de un delincuente sexual conocido a la nueva iglesia? El hombre que hoy conocemos como el Papa Benedicto, entonces cardenal Joseph Ratzinger, arzobispo de Múnich. Múnich debió suspenderlo en 1980. El señor Ratzinger, o quien fuera el encargado de asegurar que no permanecieran en la iglesia, debió haberlo expulsado. Esto podría haber salvado a muchas víctimas. El Vaticano admitió que el cardenal Ratzinger aprobó el traslado de Hullerman a su diócesis en Múnich, pero dice que fue el asistente de Ratzinger quien asignó al sacerdote pederasta a una nueva parroquia. Una decisión que, según el Vaticano, Ratzinger desconocía. Esperábamos cambios. El monseñor Charles Scicluna, fiscal de la Santa Sede, trabajó con el Papa por años en los casos de abuso sexual. Cuando conversó conmigo en el Vaticano, fue su primera entrevista para televisión sobre el historial del Papa. Hablamos de una diócesis enorme, con un mínimo de 1000 sacerdotes. El arzobispo de Múnich-Freising debe delegar. Él delegaría sus decisiones y el seguimiento a otros. Eso es completamente entendible, pero de esos miles, apuesto a que no había muchos pederastas. Aspiramos que no. Es cierto, y probablemente es más fácil hacerle seguimiento a los pederastas. Mi pregunta para ustedes, ¿es posible que el cardenal Ratzinger pudo hacer un mejor trabajo en el seguimiento de los pederastas? Conociendo a Ratzinger, cuando delega algo, uno siente que es responsable. Es muy triste delegar cosas y que las ignoren. ¿Qué hacer? Es decepcionante. Si el cardenal Ratzinger en Múnich no supo del padre Peter Hullerman, debió saberlo. Es una de las responsabilidades de un arzobispo. Siempre se sabe dónde están sus sacerdotes. No estaba cumpliendo su tarea. Hullerman finalmente fue expuesto en 2006. No por la iglesia, sino por Wilfried Fesselmann, tras someterse a terapia. Lo busqué en Google e inmediatamente vi su nombre y supe que estaba trabajando con niños otra vez. Quedé totalmente sorprendido de cómo podía pasar algo así. El Vaticano afirma que cuando Ratzinger dejó su cargo en Múnich, también dejó atrás el problema de Hullerman. Es apropiado que una vez que se cuenta con un sucesor, la responsabilidad sea suya. ¿Dónde estaba Benedicto todos estos años cuando el sacerdote abusaba de otros niños? ¿Por qué no dijo nada? Cuando el escándalo de abuso sexual explotó en los años 80 y 90, ¿nunca quiso revisar el caso de ese tal Peter Hullerman? Quizás para ver dónde estaba. El Papa nunca ha mencionado el tema. ¿Cuántos sacerdotes pederastas más pudieron estar bajo su jurisdicción cuando estuvo en el arzobispado de Múnich? No lo sabemos. Tras 5 años como arzobispo de Múnich, Ratzinger fue promovido a una posición en el Vaticano donde se vería directamente involucrado en algunos de los más notorios casos de abuso sexual en los Estados Unidos. En un retiro lacustre en el norte de Wisconsin, Terry Kohut trata de escapar de su pasado. No es fácil. Hace 50 años, cuando apenas tenía 10 años, Terry, quien es sordo, fue enviado a la escuela de St. John en Milwaukee, Wisconsin. Lo que le sucedió allí a Terry y a otros 200 niños sordos es el centro de la crisis de abuso sexual de menores en la Iglesia Católica. Y de la pregunta sobre si el Papa Benedicto, entonces Cardenal Ratzinger, lo sabía. Terry Kohut nunca había hablado públicamente sobre los horrores que sufrió en St. John, hasta ahora. ¿Qué le hizo? Una mañana cuando entré en su oficina, la puerta estaba cerrada y el padre Murphy me dijo, bájate el pantalón.
El padre Lawrence Murphy fue director de St. John más de 2 décadas. Su carisma y liderazgo le ganaron fondos para la escuela y respeto de la comunidad. Pero el padre Murphy también ha sido acusado por decenas de sordos como el hombre que los violó y abusó sexualmente de ellos por años en su niñez. Y el padre Murphy me dijo que me acostara. Y me acosté con los pantalones aún en mis tobillos, en la cama, y luego me tocó. La conducta del padre Murphy llegó a oídos del cardenal Ratzinger, pero su manejo del caso sorprendería a las víctimas de Murphy. Creo que el caso de Murphy muestra la deferencia que el cardenal Ratzinger y el Papa Benedicto siempre dio al sacerdote. Lo que suceda en el tribunal. Hoy en día, Terry Kohut está demandando al Vaticano por lo que el padre Murphy le hizo en St. John. Su acusación es la primera en nombrar específicamente a Joseph Ratzinger, ahora Papa Benedicto. Hasta ahora, Terry Kohut solo es referido anónimamente como Ciudadano 16. En una exclusiva entrevista para CNN salió a la luz pública. Estaba confundido, no sabía por qué sucedía eso. Era un sacerdote. Trataba de entenderlo, no podía creer que un sacerdote hiciera eso. Desde 1950 hasta 1974, el padre Murphy abusó de hasta 200 niños sordos, según documentos del tribunal. Esta era la escuela St. John para sordos. Hoy funciona allí una escuela distinta, pero para tantos niños vulnerables y que no tenían voz, sigue siendo un lugar espeluznante. Allí fueron abusados y en ocasiones violados por el padre Lawrence Murphy. Se cree que el sacerdote seleccionaba como víctimas a los más vulnerables o a quienes ya habían sufrido tragedias en sus cortas vidas. Terry Kohut coincidía con ese patrón. Mi hermano se electrocutó. Murió cuando yo tenía 10 años. Y a los 11 años, mi padre se ahorcó. A los 12, mi perro favorito murió. Todo eso me destrozó y vi al padre Murphy y creí que sería como un segundo padre para mí. Pero para mi sorpresa, se aprovechó de eso. Carl Nelson y Stephen Geyer estudiaron en St. John con Terry Kohut. También afirman que Murphy abusó de ellos. No era fácil vivir en el dormitorio. No había padres, ni policía. Estábamos atrapados. Era como una prisión. No podíamos escapar. Carl Nelson era luterano, pero el padre Murphy lo ayudó a convertirse al catolicismo. Y luego comenzó a visitarlo de noche en su cama. Tenía miedo. Era solo un niño. Él era un hombre fuerte. ¿Qué podría hacer? En varias ocasiones, los niños trataron de contar lo que sucedía a familiares, otros sacerdotes, pero nadie les creyó. Carl Nelson dijo que un grupo de niños incluso recurrió a la policía de Milwaukee en busca de ayuda, pero la policía los llevó de vuelta con el padre Murphy. Hablamos con la policía, le contamos nuestra historia, pero le creyeron a él. Creyeron en el padre Murphy, no en nosotros. Los niños de la escuela incluso redactaron documentos. Tras años de acusaciones y amenazas de demandas, el obispo local finalmente trasladó al padre Murphy en 1974 a una zona remota del norte de Wisconsin. Allí surgieron más reportes de abuso. Dígame por qué decidió presentar una demanda. ¿Qué desea que suceda? Quiero demandar al Vaticano porque he estado esperando todos estos años para que excomulguen y expulsen al padre Murphy, pero no lo han hecho. En 1995, Terry Kohut comenzó a escribir cartas sobre lo que le sucedió. Usted escribió una carta asombrosa al padre Murphy en 1995. Quiero leer parte de ella. El Jesús de la cruz colgado en la pared lo vio venir cada noche a abusar de nosotros. Debe haber estado indignado y triste cada vez. Espero que llorara como nosotros porque éramos niños inocentes.
Terry Kohut envió copias de sus cartas al Vaticano, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. A la cabeza de esa oficina estaba el cardenal Joseph Ratzinger, ahora el Papa. A continuación veremos lo que el Papa sabía y lo que hizo con el padre Murphy. A mediados de los 90, acusaciones de violación y abuso sexual por parte del padre Lawrence Murphy en la escuela St. John en Milwaukee llegaron a conocimiento del Vaticano. El rastro de documentos descubiertos en el caso Murphy conduce directamente al Vaticano, incluyendo al Papa Benedicto, entonces cardenal Ratzinger. Mientras haya trabajo por hacer, me siento bendecido por tener la oportunidad de hacerlo. El abogado de Minnesota, Jeff Anderson, encabeza la demanda de Terry Kohut contra el Vaticano y el Papa Benedicto. Anderson ha demandado a cientos de sacerdotes por abuso sexual y ha obtenido una enorme cantidad de documentos del Vaticano que sustentan su caso contra el Papa. ¿Creen que el cardenal Ratzinger conocía el caso del padre Murphy? Sabemos que las cartas llegaron a su secretario, Burton, y por eso sabemos que Ratzinger estuvo directamente involucrado, no solo porque se dirigían a él, sino porque fue manejado por su secretario en su departamento bajo su autoridad y control. Los casos de abuso sexual no eran entonces la principal responsabilidad de Joseph Ratzinger como cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero un puñado de casos, incluyendo al de Murphy, sí llegaron a su atención directa. Esos son los casos que nos dan una mirada más clara sobre lo que el Papa sabía. Es a través de documentos internos obtenidos por CNN y raramente vistos que se revela la historia verdadera. El 17 de julio de 1996, el arzobispo de Milwaukee, reverendo Renberg Wigland, escribió al cardenal Ratzinger describiendo los abusos del padre Murphy y su uso del confesionario para acciones pecaminosas. Wigland consultaba al cardenal Ratzinger sobre cómo proceder. Tomarían 8 meses y 2 cartas más dirigidas al Vaticano para obtener una respuesta. El secretario del cardenal Ratzinger, arzobispo Tarcisio Bertone, le respondió sugiriéndole proceder con un juicio eclesiástico secreto. Luego, el padre envió una carta personal al cardenal Ratzinger afirmando que tenía 72 años y estaba enfermo. Decía: "Me he arrepentido de mis transgresiones pasadas y simplemente quiero vivir el tiempo que me resta en la dignidad de mi sacerdocio". Tras la carta personal del padre Murphy al cardenal Ratzinger, algo pareció cambiar. Las cartas desde Roma tenían un tono diferente, aparentemente más comprensivos con el sacerdote violador. El secretario del cardenal Ratzinger escribió al arzobispo Wigland pidiéndole dar cuidadosa consideración a medidas pastorales, como guía y supervisión, en lugar de un juicio. Wigland no estuvo de acuerdo. En mayo de 1998 viajó desde Wisconsin a Roma para reunirse con el equipo del cardenal Ratzinger. Las minutas de la reunión de la arquidiócesis afirman: "Quedó claro que la congregación no nos alentaba a proceder con una destitución formal". Finalmente, el 19 de agosto de 1998, arzobispo Wigland aceptó la sugerencia de la congregación de poner en práctica un plan pastoral y detuvo el juicio. Eso implicó que el padre Murphy siguió siendo sacerdote el resto de su vida. El 21 de agosto de 1998 muere el padre Murphy. A pesar de lo que les hizo a los niños sordos de las vidas que arruinó, nunca fue expulsado. Fue sepultado aquí con toda la dignidad y honores de un sacerdote de la Iglesia Católica con derecho pleno. Y viajé con el padre Ratzinger. El fiscal del Vaticano, Monseñor Charles Scicluna, afirma que entiende la frustración y la ira en el caso Murphy. ¿Se debió permitir al padre Murphy morir como sacerdote? Si el caso se hubiese decidido hoy con el conocimiento que tenemos, el juicio habría sido distinto. Hablamos de juicio humano aquí.
¿Fue fallido el juicio humano por parte del cardenal en este caso? No hablaría de fallido, porque es un juicio que requirió muchas reparaciones y escándalo en el sentido de que se esperaba una admisión pública de culpa y garantizar que el padre Murphy fuese colocado en un ministerio donde no constituyera un riesgo. ¿No fue un error en ese entonces? No lo calificaría de error. Lo llamaría un enfoque diferente para un caso muy difícil. Pero el abogado de Terry Kohut ve las cosas de manera diferente. Ese proceso está diseñado para una sola cosa, y es evitar el escándalo. ¿Qué le diría al Papa si lo tuviera frente a frente aquí? Me preguntaría por qué. ¿Por qué detuvo el juicio? ¿Por qué le dio misericordia al padre Murphy? ¿Y yo qué? ¿Y los otros 200 niños? A continuación, otro caso de un sacerdote pederasta, con la firma del cardenal Ratzinger. Él es Stephen Kisle. A las niñas pequeñas a veces no las diferenciaba de los niños. Sentenciado 2 veces por pederastia. Eso era un problema. ¿Tocó a jovencitas en el área de los pechos? Sí. Durante casi una década tras su primer arresto por abuso de menores, llevó el hábito de sacerdote católico. Vestía zapatillas deportivas, usaba una camisa con el cuello de cura, barba poblada y cabello despeinado. No era el típico sacerdote viejo y calvo. Comenzaba la década de los 70 aquí en la iglesia y escuela de Saint Joseph en Pinole, California, donde Kisle, tan popular entre los niños que era apodado el flautista de Hamelin, destrozó la inocencia de muchos de esos niños. Niños como Kathy Thompson, quien afirma haber temblado de temor cuando Kisle se le acercaba. Le gustaba besar en los labios y con la lengua. Le gustaba poner la mano bajo nuestra falda y a algunas les hacía cosquilla. A mí me pellizcaba. En 1978 declaró no lo contendere al cargo de abusos aquí en Our Lady of the Rosary cerca de Oakland y fue sentenciado a 3 años de libertad condicional. Se apartó de la iglesia, se sometió a terapia y pidió permiso a la jerarquía para dejar el sacerdocio. Parecía un caso sencillo para expulsión. Un sacerdote sentenciado por pederastia en un caso público pedía ser liberado inmediatamente de sus votos. Pero el Vaticano no se deshizo de Kisle sino hasta 6 años después. El tortuoso proceso fue documentado en una reveladora serie de cartas entre el obispo superior de Kisle, John Cummings, y la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. En junio de 1981, Cummings exige que Kisle sea expulsado por tomarse libertades sexuales con niños de entre 11 y 13 años. Noviembre del 81. La congregación pide más información. Una semana después, Ratzinger asume el mando de la congregación. Febrero del 82, Cummings advierte a Ratzinger de un escándalo. Marzo del 82, la congregación responde, nada que informar. Septiembre del 82, Cummings escribe de nuevo. Octubre del 82, la congregación responde de nuevo, nada que informar. El padre Thomas Doyle, experto en asuntos de la iglesia, es ahora defensor de una de las víctimas. Este pareció un tema crucial y urgente para el obispo Cummings en el momento. El hecho de que continuara enviando cartas sin contar con el número de llamadas telefónicas que debió haber hecho. A lo largo de todo el proceso, Kisle siguió siendo sacerdote, aunque se le prohibió trabajar en una parroquia, una decisión que protegió a los niños, pero no redujo el empeño del obispo de expulsar formalmente a Kisle de la iglesia. Finalmente, tras 4 años de retardo, una respuesta de Ratzinger, su decisión, dilatar aún más. La carta de Ratzinger recomienda consideración cuidadosa que requiere mucho tiempo. Y si bien reconocía la grave significación del caso, decía que también era necesario considerar el bien de la Iglesia Universal. Estoy decepcionada de él. No puedo creer que dejara pasar eso y pensara no hacer nada por el bien de la Iglesia. ¿Y el bien de los niños? Es tan culpable como Kisle. Igual de culpable.
Kislen siguió siendo sacerdote 1 año y medio más antes de que Ratzinger le permitiera colgar el hábito. ¿Por qué tardó tanto? El Vaticano afirma que las manos de Ratzinger estaban atadas por una orden general dada por el Papa Juan Pablo II que prohibía expulsar a sacerdotes de menos de 40 años. Kislen tenía 38. No tenía edad suficiente para satisfacer la política del Papa para la época y vieron eso como más importante que la urgencia de la situación, que requería apartar o al menos expulsar a un conocido delincuente sexual. ¿Puede entender por qué la gente en nuestro público ve esto como una decisión de alguien que no está en contacto con la realidad? No vivimos en Marte, no. Pero suena como si así fuera. Sí, entiendo. El monseñor Scicluna sostiene que Kislen pudo haber sido expulsado mediante un juicio eclesiástico, un proceso que habría tardado años. Había un sistema, un procedimiento según el cual solo se podía reducir a alguien al estado laico después de un juicio penal. El procedimiento estaba allí. Era la decisión del obispo. Pero entiendo que los obispos buscaron una salida rápida, pues entiendo que el tiempo apremia en estos casos. Hoy tenemos un sistema en el cual esas solicitudes se envían al Santo Padre, independientemente de la edad del sacerdote. Así que hemos avanzado y estoy muy agradecido por ello. Kislen fue laicizado, tal como denomina el Vaticano a la expulsión de la Iglesia, el 13 de febrero de 1987, un día antes de su cumpleaños número 40. Hoy en día, Kislen es un delincuente sexual registrado. Su carrera como pederasta no terminó en la Iglesia. Abusó de una niña en el 95 y ahora está libre tras una condena de prisión de 6 años. Lo vi en el estacionamiento de su edificio en el norte de California, donde vive con su esposa. Quería preguntarle sobre su pasado. ¿Cómo se sintió cuando el Vaticano no le dio permiso para dejar el sacerdocio? Eso fue hace mucho tiempo, me respondió. Pero parece que fue ayer para Kathy Thompson. ¿Qué le dirías a él? Que vaya al infierno. ¿Por qué no se va ahora? A continuación, mientras el cardenal Ratzinger dejaba a los sacerdotes pederastas en la iglesia, se sorprenderán del perfil de sacerdotes que perseguía. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Este es el pan que nos viene del cielo y esta la copa de la vida eterna. El padre Thomas Reese es el tipo de sacerdote el que el cardenal Ratzinger veía como amenaza para la iglesia. El cuerpo de Cristo. Su crimen, publicar una revista. En 1998 me convertí en editor en jefe de la revista América, el semanario católico nacional publicado por los jesuitas en Estados Unidos. Traté de promover conversaciones, diálogos, debates en la revista sobre los temas que enfrentaba la Iglesia. Entre los temas, matrimonio homosexual y derecho al aborto, temas que le eran repulsivos al cardenal conservador, quien se veía a sí mismo como guardián de la doctrina de la Iglesia. Sabía que algunos de los temas que publicamos en América eran controversiales, pero siempre me aseguré de que contáramos con la opinión de quienes apoyaban la línea del Vaticano. Por ejemplo, incluso publiqué un par de artículos del mismo cardenal Ratzinger. A pesar de eso, publicar opiniones que diferían de la línea de la Iglesia se convirtió en motivo para despido a los ojos del cardenal Ratzinger. Es del conocimiento público que el cardenal Ratzinger pidió mi remoción. El debate abierto no es algo con lo que Joseph Ratzinger se sienta cómodo. Le preocupaba que la Iglesia mostrase un frente unificado y que todos supieran la posición de la Iglesia. Y si no estaba de acuerdo, se estaba afuera. La campaña de Ratzinger contra los sacerdotes que se apartaban de la estricta doctrina de la Iglesia fue tan virulenta que la prensa lo apodó el Rottweiler de Dios. Expertos en asuntos del Vaticano afirman que Ratzinger silenció, censuró o amonestó a decenas de teólogos durante su reinado en la congregación. Él fue la figura más polarizante del universo católico. Creo que los conservadores católicos lo veían como su campeón defensor, y para los católicos liberales era el Darth Vader del mundo católico. El cardenal Ratzinger fue apasionado en acallar en disenso, pero nunca hubo ninguna indicación pública de que fuera igual de apasionado en expulsar a los sacerdotes pederastas.
He visto evidencia de esto como clérigo. El Vaticano está más interesado en nuestros pensamientos que en nuestros actos. Es lo que más les preocupa. Están obsesionados con ello. Para Ratzinger, la cura de la crisis de abuso sexual era seguir fielmente la doctrina de la Iglesia. Para él, ser más estricto en la fe, la ortodoxia y la propia espiritualidad serían necesariamente el primer paso para curar cosas como licencias y abuso sexual por parte de los sacerdotes. Padre, escucha las súplicas de la familia reunida ante ti. Fue así que el padre Risi era considerado una amenaza para la Iglesia y aplicó todo el peso de su autoridad. Sin embargo, para un sacerdote pederasta, la historia sería diferente. En 1989, el obispo Daniel Ryan condujo 45 minutos al norte de su diócesis en Springfield, Illinois, hasta este pueblo, Lincoln. Vino a visitar a uno de sus sacerdotes, un sacerdote que vivía aquí en prisión. En 1985, el padre Alvin Campbell se declaró culpable de varios cargos de abuso sexual de niños de hasta 11 años. Fue sentenciado a 14 años en prisión. Matt McCormick fue una de las víctimas del abuso de Campbell. Nunca paso por esta escuela, ni por esta iglesia. A partir del 7º grado, Campbell abusó de McCormick en la capilla de la escuela, la rectoría e incluso aquí. Este es el confesionario. Este es el confesionario. Y él se sentaba allí. Reservado solo para confesión cara a cara. Campbell fue enviado a prisión, pero seguía siendo sacerdote. Fue por eso que el obispo Ryan había venido a visitarlo para tratar de convencerlo de que dejara voluntariamente el sacerdocio. Campbell se rehusó. Ryan recurrió a Roma en busca de ayuda, envió copias de las sentencias contra Campbell que describían en detalle lo que Campbell había hecho a sus víctimas y le pidió a Joseph Ratzinger expulsar a Campbell. La respuesta de Ratzinger, no. La solicitud en cuestión no puede ser admitida pues carece de la petición del mismo padre Campbell requerida por las normas en vigor. Increíblemente, lo que el cardenal Ratzinger estaba diciendo era que no podía conceder la expulsión de un sacerdote, aunque fuese delincuente sexual convicto, sin el permiso del mismo sacerdote. Mostramos la carta a Matt McCormick. Era la primera vez que la veía. Lo siento, tengo que leer esto de nuevo. ¿Qué es lo primero que le diría al Papa Benedicto si estuviera cara a cara con él? ¿Qué le diría? Le diría que lo que hicieron fue crear un ambiente para pederastas y violadores de niños. Y la violación de esos niños recae sobre sus hombros. Monseñor, ¿no ve lo ridículo que suena el derecho canónico cuando requiere su consentimiento para ser expulsado? Sonaría ridículo si se olvida que el siguiente párrafo dice que existe una forma de reducirlo al estado laico, y es a través de un juicio eclesiástico. La carta de Ratzinger afirma que el obispo podría evitar la responsabilidad de mantener a Campbell sometiéndolo a un juicio eclesiástico, pero eso tomaría años, y Campbell ya había sido sentenciado en un juicio criminal. Scicluna admite que el proceso debía ser cambiado. Creo que estos casos ciertamente le enseñaron al cardenal Ratzinger y a sus colaboradores que debía hacerse algo, y algo se hizo. Hoy en día, la ley canónica tiene un escenario distinto. Esto no sucedería bajo la ley canónica actual, y eso es mérito del cardenal Ratzinger, quien hoy en día es el Papa Benedicto XVI. Campbell sería expulsado 3 años más tarde, después de que finalmente consintiera solicitarla él mismo. Tras luchar contra la depresión, el alcohol y las drogas, McCormick hoy en día está felizmente casado y tiene una hija, así como una esposa decepcionada de la Iglesia Católica. Ambos nos convertimos a la Iglesia Luterana por esto. Personalmente ya no tengo fe en lo absoluto en la Iglesia Católica. Al regreso, ¿un cambio de actitud? El fracaso en el caso Campbell, que se atribuye a Joseph Ratzinger y a la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue el problema que hizo que Ratzinger recurriera a Juan Pablo II en busca de una solución.
Para 2001, la crisis de los sacerdotes pederastas comenzaba a ahogar a la Iglesia Católica, pero el Papa Juan Pablo II no la había enfrentado. Sacerdotes en todo Estados Unidos estaban siendo juzgados por abuso e incluso violación. Las demandas contra la Iglesia se acumulaban. Una diócesis en Texas fue obligada a pagar millones de dólares a las víctimas. La era de la negación claramente había concluido. Ratzinger finalmente convenció a su jefe de que había que comenzar a hacer algo. Sabía que la espada de Damocles, el escándalo mediático, estaba por caer. El Papa dio al cardenal Ratzinger y a la Congregación para la Doctrina de la Fe carta blanca para manejar directamente los casos de abuso sexual. John Allen cree que Ratzinger experimentó una especie de conversión. Al leer una y otra vez los expedientes de los casos y las detalladas notas en ellos, así como los testimonios de las víctimas, se convenció de que no todo era humo, que había fuero de verdad. Y desde 2001 en adelante, la Congregación para la Doctrina de la Fe se convirtió en la punta de lanza en el Vaticano para una respuesta más enérgica a la crisis. Aún así, Ratzinger parecía a la defensiva en público. En 2002, dijo que los reporteros en los medios estadounidenses habían exagerado la crisis. Uno llega a la conclusión de que es intencional, manipulado, que existe un deseo de desacreditar a la Iglesia. Pero tras bastidores en el Vaticano, el cardenal Ratzinger estaba cambiando las cosas. Las nuevas reglas se le daban poder para iniciar el proceso de expulsión de sacerdotes. Comenzaron a procesar cientos de casos en todo el mundo a un ritmo que en los estándares del Vaticano es impresionante, pues la filosofía de trabajo en el Vaticano es que si me das un mensaje el miércoles, te responderé en 300 años. Pasó a tener una gran actividad tras bastidores. Aunque no rompió el protocolo, no pasó por encima de sus superiores, presionó y presionó. Una batalla que libró y finalmente ganó fue contra el reverendo Marcial Maciel Degollado, un poderoso sacerdote mexicano y protegido de Juan Pablo II, quien había sido acusado de abusar de jóvenes seminaristas. El caso había estado paralizado durante años, pero en 2004 Ratzinger lo reabrió y finalmente expulsó a Maciel de su ministerio sacerdotal. Como papa, asumió el control de la poderosa orden religiosa de Maciel, los Legionarios de Cristo. Creo que la conclusión es, sin importar lo mala que haya sido la respuesta del Vaticano a la crisis, pudo haber sido peor de no ser por el liderazgo personal del Papa Benedicto XVI. Una vez que Ratzinger se convirtió en el Papa Benedicto, hubo más acciones sin precedentes. Reuniones con víctimas del abuso, disculpas públicas y finalmente un reconocimiento de que la crisis no provino de enemigos externos a la Iglesia, sino que había nacido del pecado dentro de la Iglesia. ¿Es posible que si el cardenal Ratzinger hubiese sido más flexible entonces, más creativo, habría limitado los horrores que sufrieron estas víctimas? El cardenal Ratzinger fue creativo cuando expresó su frustración con la ley canónica y en definitiva recurrió a Juan Pablo II en busca de facultades o permisos especiales. ¿Es justo decir que el cardenal Ratzinger se vio frustrado por no poder hacer más por estas víctimas, expulsando a estos sacerdotes descarriados? Creo que existen registros de su frustración, sí. Si bien el Papa ha evolucionado y ha tomado fuertes medidas para lidiar con la crisis, quedan asuntos pendientes que atormentan a las víctimas de los sacerdotes pederastas. ¿Y los obispos? Los obispos que encubrieron el abuso de los sacerdotes y los trasladaban de una parroquia a otra. Hemos clamado y clamado que se haga algo con los obispos que han encubierto los casos. Mintieron y gastaron cientos de millones de dólares de los feligreses para frenar los casos en tribunales. Aún no han hecho nada acerca de estos obispos. Obispos como el cardenal Bernard Law de Boston, quien encubrió los crímenes de sacerdotes que abusaron de decenas de niños. A la larga, fue obligado a renunciar, solo para terminar como cardenal en Roma. Tiene un gran título, muchas comodidades y poder y autoridad verdadera en el Vaticano, a pesar de ser uno de los más notorios obispos de la era del escándalo. Gibson cree que el Papa nunca amonestará públicamente a los obispos. No quiere abrir esa caja de Pandora porque no quiere causar dificultades para sus compañeros obispos. Los obispos de la Iglesia son sus colegas. Ese es su círculo.
Y quedan más asuntos pendientes. Aún ahora es difícil de creer que los sacerdotes acusados de abuso se escondan a plena luz en la iglesia. En este pueblo del sur de la India vive un sacerdote buscado por un fiscal estadounidense. Liz Neislos, de CNN, lo entrevistó. Joseph Heya Paul ha sido acusado de abusar de 2 niñas cuando era sacerdote en Minnesota. Huyó del país terminando en la diócesis de Uttarakhand. El obispo jefe de Heya Paul en Estados Unidos lo denunció varias veces a la antigua oficina del Papa, la Congregación para la Doctrina de la Fe, incluso mencionando la solicitud de extradición. Pero hasta el día de hoy, 6 años después de la primera acusación, el padre Heya Paul sigue oficiando y vive en una casa parroquial en la India. Sostiene que es inocente. Es mentira, es totalmente falso. Y afirma que las víctimas buscan dinero. Creo que quizá existe el motivo de obtener dinero de la diócesis. Heya Paul puede continuar trabajando como sacerdote hasta que sea extraditado, lo que autoridades estadounidenses dicen puede tardar años. Ellos van de un país al otro y no hay una base de datos universal que haga... Este obispo tiene expediente, tiene problemas. Heya Paul es uno de varios sacerdotes acusados que siguen bajo protección de la iglesia. ¿Recuerdan a Peter Hullermann, el sacerdote alemán que el cardenal Ratzinger supervisaba en Múnich? 14 años tras su condena, seguía siendo párroco en Bad Tölz, Alemania, hasta que la iglesia lo suspendió a principios de año. Hasta la fecha, el Papa Benedicto nunca se ha referido personalmente al caso Hullermann, o por qué Hullermann siguió tanto tiempo en la iglesia. El caso Hullermann es una desgracia de principio a fin. El caso Hullermann dejó la impresión de que el mensaje es de encubrimiento y negación. Creo que será mucho más difícil para el Papa o sus defensores convencer al resto del mundo de que está del lado de los ángeles en el tema del abuso sexual en la iglesia. Para expertos en asuntos del Vaticano, el Papa Benedicto puede ser visto como un reformista, el líder eclesiástico que más ha hecho para enfrentar la crisis. Pero para muchas víctimas, católicos comunes y corrientes, y para el público en general, no ha sido suficiente. El asunto pendiente del abuso sexual no solo socava la credibilidad del Papa, sino que podría causar aquello a lo que ha dedicado toda su vida a combatir, que los católicos se desvíen de la fe. Si la credibilidad de los líderes de la iglesia se pierde, la gente no los escuchará y terminará haciendo lo que el cardenal Ratzinger más temía. Se apartarán de la iglesia y creerán lo que quieran creer. Al final, ese puede ser el peor escenario de todos, la pesadilla de Joseph Ratzinger, y hasta cierto punto, dado su historial, podría ser una realidad.